Señoras y señores, continuando con este tema tan interesante de la transformación del hombre, queremos continuar con la lectura de lo que la Santísima Virgen está revelándole a Antonio sobre la transformación del hombre al final de los tiempos. Entonces habíamos hablado ya de la carta segunda de Pedro, capítulo 3, 8 al 15, sobre la gran purificación. Pues no es otra cosa que, en pocas palabras, es la justicia divina expresada en que caerá fuego. Eso es en pocas palabras, sobre la tierra, para purificar a la tierra previo a la venida de Jesús en la era de la paz, en el milenio. Sí, porque tiene que estar preparada la tierra, purificada la tierra para que venga el Señor. Demasiado se le ha ofendido. Estamos como en los tiempos de Noé. Ya la Virgen Santísima en Akita, Japón, ya confirmó esta carta de Pedro. Ella dice, la Virgen María le dice al instrumento, a la vidente de Japón, en Akita, Japón, que caerá fuego y purificará la tierra. Dice, hijo mío, pero sigue copiando lo que seguirá al gran castigo y la destrucción de todos los impíos y la purificación de la tierra, o sea, el reino de la paz y del amor, según lo describen las Sagradas Escrituras. Entonces aquí la Virgen hace referencia a Isaías, capítulo 2, versículos del 2 al 5. Al final de los tiempos estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán todas las naciones. Caminarán pueblos numerosos, dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas harán podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, ni se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Antonio exclama, ay, madre mía, qué claro está todo cuanto tú lo explicas. Madre mía, en verdad que eres la maestra de esta escuela espiritual que tienes en toda la tierra, con tus pequeñines que te aman y escuchan, madre mía. Pero también pienso que después de ver el cielo y a Dios con sus ángeles y santos y a nuestros parientes y amigos desaparecidos, ¿no será desagradable tener que volver a la tierra tan oscura y dolorosa como nos parecerá después de experimentar la gloria de Dios? Pues algo así fue lo que le pasó a Pedro, Santiago y Juan en la transfiguración de Jesús en el Tabor. Claro, Pedro, Santiago y Juan estaban felices viendo la gloria de Jesús. Hagamos 3 chozas, porque aquí nos encontramos bien. ¿Y qué le dice la Virgen María? Sí, hijo mío, sí, y te lo vuelvo a repetir. Pedro, Santiago y Juan no fueron transformados en el alma y en el cuerpo, sino que fue un anticipo de la gloria futura para que al recordarlo después en los momentos de la pasión, mantuviesen la fe y la fortaleza. Para vosotros, los que seáis transformados primero,
No volveréis a la tierra con tristeza o preocupados, sino todo lo contrario. Volveréis llenos de Dios, alegres y distintos de cómo sois y pensáis ahora. El Espíritu Santo os llenará con sus dones, frutos y carismas, y os dará unos hombres nuevos a la imagen de mi Hijo. No tendréis miedo de anunciarlo aún a sus enemigos, pues os sentiréis libres del mal, al que no temeréis ya, pues estáis en Dios. Vosotros mismos seréis imagen humana de los nuevos cielos y la tierra nueva, que anunciaréis a todos y que pronto serán realidad. Muchos os creerán, pues seréis imagen de mi Hijo, que obrará en vosotros y por vosotros. No podéis imaginarlo, porque no tenéis ninguna experiencia de ello, ni parecida, hijo mío. Mi divino Hijo se manifestará a vosotros y os dirigirá en persona. No tendréis dudas en lo que tendréis que hacer o decir, como Él hacía con sus discípulos después de resucitado en la tierra. Así hará con vosotros los elegidos, para dar testimonio de su venida intermedia y del reino de la paz. Antonio le dice: ¡Ojú, madre mía! ¡Cuánta buena noticia así de pronto! ¡Qué alegría, madre mía querida! Esto habrá de decirlo a los hermanos y hermanas. Sí, madre mía. Sí, hijo mío, le dice la Virgen María, si hay que darlo a todos, pues los momentos están cerca a las puertas y debe ser conocida. Bienaventurado el que crea estas palabras y trabaje por ser de los que esperan a mi Hijo y su reino en la tierra purificada, en verdad no se arrepentirá. Te bendigo y os bendigo a todos mis hijos fieles. Purificaos y esperad al Señor, que ya llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y a los pueblos con rectitud. Eso está en el Salmo 97, versículo 9, diciendo: ven, Señor Jesús. Bien. Miren, me ha llamado la atención de esta última parte, cuando la Madre Santísima habla, ¿no? Sí, hijo mío, sí, y te lo vuelvo a repetir, hablando de la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan no fueron transformados en el alma y en el cuerpo, sino que fue un anticipo de la gloria futura, para que al recordarlo después en los momentos de la pasión mantuviesen la fe y la fortaleza. Para vosotros, los que seáis transformados primero, o sea, aquí, no volveréis a la tierra con tristeza o preocupados, sino todo lo contrario, volveréis llenos de Dios, alegres y distintos de cómo sois y pensáis ahora. El Espíritu Santo os llenará con sus dones, frutos y carismas, y os hará unos hombres nuevos a la imagen de mi Hijo. No tendréis miedo de anunciarlo aún a sus enemigos, pues os sentiréis libres del mal, al que no temeréis ya, pues estáis en Dios. Vosotros mismos seréis imagen humana de los nuevos cielos y la nueva tierra, que anunciaréis a todos. Muchos os creerán, pues seréis imagen de mi Hijo, que obrará en vosotros y por vosotros. Aquí nos hace pensar en la divina voluntad, hermanos, como vida.
que seréis hombres nuevos a imagen de mi Hijo. Seréis imagen de mi Hijo que obrará en vosotros y por vosotros. Pues eso es, en pocas palabras, la divina voluntad. Ser imagen y semejanza de Dios, modelo Jesucristo. Ese es el plan del tercer fiat, el fiat voluntas tua, que le explicó Jesús a Luisa en 36 volúmenes que hemos publicado como Reino del Fiat en medio de las criaturas, libro de cielo, libro de cielo. Qué importante, leyendo esto, vivir la divina voluntad. Sí, porque también tenemos que dar respuesta a los talentos que Dios nos ha dado. Sí, Antonio no conoce estas revelaciones de la divina voluntad. De todo lo que hemos leído en los 38 volúmenes, pues siempre habla de la conversión, de hacer la voluntad de Dios. Aquí ya algo dice, ser imagen de mi Hijo y obrar, y Él obrará en vosotros y por vosotros. Entonces, cuando hace el reparto de los talentos, a uno le dio 10, a otros 5, a otro 1. Pedirá cuentas, si hizo 10, le dará 10 más. 10 ciudades, dice la palabra de Dios, y aquí hizo 5 ciudades le encargará, pero al que hizo 1 y lo enterró, pues lo desconocerá y será el llanto y crujir de dientes, que no lo va a reconocer por ser cobarde y por haber enterrado un talento que le dio. Y a nosotros que nos ha dado la divina voluntad como el gran talento divino que tiene valor infinito, ¿qué cuenta vamos a darle? Sí, estas revelaciones que da Antonio, sí es para gran parte del pueblo de Dios que no conoce todavía la divina voluntad para que se prepare para el aviso, el milagro y el castigo que se aproximan. Pero si tú vives la divina voluntad, ya te estás anticipando. Serás antes, el primero de los primeros en esta tierra mismo, no esperar ni que te mueras, ni esperar este milagro de la transformación, porque ya las mismas verdades que encierran estos 36 volúmenes te van ya preparando precisamente con antelación aquí en la tierra mismo. ¿Y cuál es la preparación? Primero el aviso. El aviso ya es un anuncio. Cuando tú lees los libros de la divina voluntad, es una iluminación de conciencia que te va dando. Ya es un juicio anticipado. Porque cada vez que ves una verdad, ¿cómo te cuestiona el Señor? Cuando eres soberbio, mentiroso, pecador, apegado a las cosas, ya te va descubriendo para que seas humilde, que seas desapegado de las cosas, de las personas, y te va enfocando solamente a que seas uno con Cristo y vivas su divino querer. Y te va convirtiendo, como he dicho a mis seguidoras del grupo de la Divina Voluntad que tenemos en Quito los lunes, cuando les he preguntado a los 10, 15 años, ¿están cambiando? Sí, me dicen, ingeniero, sí, ya no somos las chismosas, las resentidas, ya es menos ese apego a las personas y a las cosas. Esta misma pandemia como nos da una enseñanza de que todo es pasajero, que un virus te tiene de rodillas. ¿Por qué? Porque eres poca cosa y tú te crees lo más alto del mundo, el más importante.
somos nada, hermanos. Solamente por la gracia de Dios somos todo. Cuando Él mismo nos dice a través de Luisa, despojaos de todo para que yo os llene con mi presencia divina y con mi vida divina, pues haciendo mi voluntad y viviendo en ella. El milagro, pues ya se produce tu conversión. ¿Qué más milagro? Y todavía un mejor milagro, la transformación que estamos ahora hablando. La transformación de tu cuerpo y de tu alma. Si bien el padre Eusebio García decía pues que todavía falta la restauración del hombre, que ya hemos salvos, hemos sido redimidos, nuestra alma y nuestro espíritu, pero falta el cuerpo ser restaurado. Lamentablemente estoy seguro que no leyó todavía, no sé si moriría el padre, pero creo que no ha leído los escritos de Luisa Picarreta. Ya hemos leído en volumen 20 lo que habla de que nuestro cuerpo también sufrirá modificaciones. Sí, aquí en la tierra mismo. No esperar que muramos para que se produzca lo que hemos hablado, la transformación, primero de los que fueron degollados y luego los que entren en el éxtasis del aviso para ser otros apóstoles de Cristo con su cuerpo transformado. No, ya. El milagro más grande que puede hacer la divina voluntad es la transformación de tu cuerpo y de tu alma y de tu espíritu, porque Él abarca la totalidad del hombre. Por eso dice aquí, imagen y semejanza. Claro, imagen y semejanza somos de Cristo. Y Él nos va a transformar, Por eso, qué importante es ya irse preparando con estas enseñanzas de la divina voluntad. Yo me he permitido leer estos escritos, pero la gran mayoría del pueblo de Dios que todavía no sabe las verdades de la divina voluntad, pero que es necesario ir conociendo de a poco. Como les he dicho en otros videos, la Fundación Jesús de la Misericordia, Librería Espiritual, lo que ha pretendido es ir publicando sus obras desde niños, para niños del jardín de infantes hasta la universidad de valor divino, que es la divina voluntad. Entonces, por eso hemos publicado apariciones de la Virgen, de Jesús, locuciones, revelaciones, todo lo que es los sacramentos, la vida de santos. Sí, porque hemos creído que no se puede dar de golpe un alimento tan sólido, tan sublime como es la divina voluntad. Yo mismo soy un pobre hombre que comenzó mal primeramente, alejado de Dios, creyendo que la plata, el dinero y el poder era lo mejor que me iba a dar mucha felicidad. Mentira, un engaño del diablo. Pero bueno, gracias a Dios cuando he conocido el Evangelio, pero sobre todo las verdades de la divina voluntad, el Señor me ha ido por misericordia transformando, para que poniendo en práctica ya me olvide de mí mismo y me preocupe de los demás, que conozcan más a mi Jesús, para que le amen más y le sirva mejor, porque no le he conocido y mucha gente no le conoce, aunque estudie la Biblia. Porque no está toda la verdad revelada. Ahora, como dije al comienzo de este video y de otro, ahora estamos conociéndole a Jesús por dentro y por fuera, con las revelaciones que ha dado Jesús a María Valtorta. ¿Cómo le conocemos a Él todo lo que hizo por fuera? Sus milagros, su palabra, su vida en comunidad con sus apóstoles. ¿Cómo era la controversia que se presentaba con los fariseos? ¿Cómo hablaba con Judas? Que no sabemos nosotros mucho de Judas. Él
Lo dice María Valtorta, es el apóstol que más amaba. Y claro, como Juan escribe su propio evangelio y él se autoproclama el preferido, bueno, puede haber sido, pero no como lo explica. No, el apóstol al que más amé fue a Judas, al que más atención le presté fue a Judas. ¿Por qué? Porque estaba el demonio ahí, yo quería salvarle, pero él no se dejó salvar. Por eso esa meditación en el lavatorio de los pies, cuando Jesús le va a lavar los pies a Judas, cómo le implora, hijito, no te vayas al infierno. Y lloraba. Con esas lágrimas le lavaba los pies también a Judas. Todo eso se va conociendo a través de María Valtorta. Cuando el mismo Lázaro muere, hemos hablado de la muerte de Lázaro. Y todo el mundo, como dice el Evangelio, pues que lloró Jesús porque le amaba mucho. Claro que lo amaba mucho, pero no lloró por eso solo, sino porque le explica a María Valtorta que cuando le resucita ve salir el cuerpo de Lázaro del sepulcro estilando pus, totalmente deformado, como un leproso. Y llora porque, lo explica María, porque no era el plan de Dios ese de que el hombre se corrompa física y espiritualmente, porque al hombre le hizo perfecto a imagen y semejanza de Dios, Jesús siendo el modelo, pero por la desobediencia, el pecado y la concupiscencia, Adán lo perdió todo, sobre todo la voluntad divina y la vida divina, y todos los otros bienes preternaturales. Por eso nos enfermamos y morimos. Pero ahora quiere resucitarnos. ¿A qué? No solamente la transformación del cuerpo, sino a una vida de vida divina, que será el milagro más grande y que se va a complacer el mismo Dios. Por eso me encanta, porque cada vez que leo un volumen, una verdad, encuentro... ¿Qué les puedo decir? Encuentro, valga la redundancia, verdades que me transforman. Me transforman. Y ese es mi alimento. Mi alimento. Por eso en mi oración, cuando bendigo los alimentos, digo, gracias por estos alimentos que nutren mi cuerpo, mi vida humana. Pero que nunca me falte tu palabra, que es otro alimento que da vida. Tu Eucaristía, donde estás tú vivo y presente, pero sobre todo tu voluntad divina, que es el alimento que te agrada. Por eso con Luisa Picarreta, una vez que tenía hambre, va y le dice, Luisa, tengo hambre, dame de comer. Pero Señor, si no tengo nada que servirte. No, espera. Y comienza a sacar de su corazón bolitas y comía. ¿Y eso qué es, Señor? Son los actos divinos que has hecho conmigo. Ese es mi alimento. Entonces, sigamos adelante, hermanos. Como digo, esto que hemos leído y me he permitido poner en estos videos es para la mayoría del pueblo de Dios, que tenemos que darles también estas verdades reveladas por Jesús y la Virgen Antonio en este caso, para ir conociendo estos misterios de lo que va a suceder. Y eso para mí va a suceder para la gran mayoría del pueblo de Dios. Por eso hay que estar preparados. Como habla también Jesús de las vírgenes prudentes y de las vírgenes necias, que las necias se durmieron por no estar preparadas. No llenaron sus lámparas con el aceite. ¿Y qué aquí en el aceite? ¿Qué es el aceite? Pues para mí son esas verdades que debemos conocer. Primero los que
tratamos de seguirle con el Evangelio, pero nosotros los que estamos adentrándonos en las verdades divinas de la divina voluntad, es el aceite del divino querer que va a alumbrar permanentemente nuestras vidas. Seremos lámparas ya de mucha luz, porque llevamos ya la lámpara de valor divino infinito, que es la luz del divino querer. Y aquí, aunque habló de los 3 días de tinieblas, bueno, así se ha dicho en muchas partes y revelaciones de santos. Pero hermanos, las tinieblas ya los tenemos no solamente 3 días, ya son años que el mundo vive en tinieblas. Por eso andamos tropezándonos y el demonio empujándonos para que caigamos en esa oscuridad, que no acertemos a dar un paso correcto. Pero ya viene Cristo con su divina voluntad y nos transforma en luz, para darnos los atributos de la sabiduría, para entender las cosas como son. Y en los textos de las verdades divinas de estos 36 volúmenes nos va dando esa ciencia infusa para discernir el bien del mal y para tomar las decisiones adecuadas. ¿Pero con quién? Con la sabiduría de Cristo, no con nuestro entendimiento pequeño, frágil y errático. Si estamos enfermos, ¿qué mejor atributo que la misericordia para seguir adelante en medio de la enfermedad, sabiendo que Él, si es su voluntad, nos dará la salud del cuerpo y del alma? Como dice en el volumen 20, además, que es un milagro. Yo pude haber hecho milagros de curar a un ciego, a un paralítico, a un sordo, pero esos son, ¿qué? Ante el gran milagro que nunca pasa, porque los milagros que a veces se dan, el hombre es ingrato, se cura y vuelve a lo mismo, porque cuando cura el Señor a un leproso nos da una indicación de que peor que la lepra física es la lepra del pecado. ¿Para qué? Para si le curó al leproso de su enfermedad física, a nosotros hacernos caer en cuenta de que peor que eso es el pecado, la lepra del pecado. Si al paralítico le curó, primero le dice, tus pecados te son perdonados, en vez de decirle, anda, levántate y anda. Por eso los fariseos dudaban de la divinidad de Jesús, porque ellos creían que para ser Dios tiene que hacer un milagro físico. No, más que eso, el milagro de convertir tu alma. Por eso le dice, para que vean, pues levántate y anda. Eso es Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, sigamos madurando nuestra fe. Bueno, es un decir madurando la fe, porque ya explicamos que el mismo Pedro no le contestó cuando le dijo, aumenta nuestra fe. No le contestó, porque no estaba en capacidad de entender qué era la fe. La fe no es una virtud teologal, es el mismo Dios, es el mismo Jesús. Entonces, si estoy ya con Jesús, viviendo sus atributos, con ese milagro permanente, como dice en el volumen 20, yo seré tu protector, no tengas miedo, sigue adelante. Viviendo mi divino querer es el milagro más grande, permanente y continuado, que te enfrentarás a todos los problemas de la vida, pero yo saldré en tu favor, porque estás en mí y yo en ti. Entonces, ¿qué miedo puedo tener si Cristo está en mí?
Como dice Santa Teresa de Ávila, solo Dios basta, solo Dios basta. Pues así, viviendo el divino querer, solo Dios basta para toda nuestra vida. Y no vivamos una vida acongojada, temerosa. Ahora con la pandemia, miedo de contagiarnos y de morirnos. Pobrecitos de nosotros. ¿A qué nivel hemos llegado? Del desprecio a los demás, del miedo a los demás. Y tomar todas las precauciones humanas. Ya hasta ahí, como ya un defecto de estar solamente lavándose las manos como los fariseos hasta el codo. Y cuando Jesús les reprochó, laven primero lo que tienen adentro. Lo que entra adentro es lo que contamina, no lo de afuera. Entonces, repito, sigamos profundizando las verdades de la divina voluntad para que esa transformación llegue aquí, mientras vivimos. Y aquí podemos ya vivir el reino mismo de la divina voluntad, ya con lo que dejó a Luisa Picarreta, y cuando ella ya cumplió su misión con su muerte, ya dejó establecido el reino de Dios. Entonces ya, si vivimos esas verdades del todo, ya está el reino de Dios en nosotros, y nosotros buscando a vez por fuera en forma espectacular. Sí se dará tal vez, como dice en el milenio, sí se va a dar, no tal vez se va a dar. Porque así están en la Sagrada Escritura, y aquí Antonio también lo confirma, y a otros videntes. Pero eso será por fuera en su tiempo, cuando venga el reino de la paz. Pero ya por dentro ya tenemos la primicia de que el reino está instalado en nosotros, porque ya vivimos la divina voluntad. ¿Y qué es el reino de Dios en nosotros? Vivir lo que dice el Padre Nuestro. Venga tu reino, pero que haciendo la voluntad aquí en la tierra, que soy yo, como se hace en el cielo. Entonces sí, ya el reino está instalado en ti. Y luego, pues como hemos explicado ya en el milenio, también lo veremos por fuera, cuando venga con gloria y majestad, como dice la palabra de Dios, a reinar esos 1000 años con los suyos. Pero ya desde ahora, si Antonio le dice que ya siendo viejito, con los achaques, le va a transformar, como le acabamos de leer, para que sea su apóstol en estos tiempos del aviso, el milagro y el castigo, porque en la gran tribulación va a haber mucha gente desolada, afligida, sin medios económicos, una crisis espiritual, porque va a haber una confusión en la misma iglesia. Pero a nosotros, que ya podemos, desde la tierra mismo, desde aquí, ya ese reino transmitirlo a los demás, para que se vaya extendiendo el reino de Dios aquí mismo en la tierra, y después, ya en el milenio, con mayor razón. Entonces, podríamos, si Dios nos permite y nos ha tomado en cuenta, para ser sus apóstoles de la divina voluntad en el milenio. ¡Qué maravilla! Porque entrarán la tercera parte al milenio, como está en las Escrituras. Será purificada las 2/3 partes, con ese castigo que viene y que lo explica la segunda carta de Pedro que hemos leído, que nos recuerda a la Virgen Santísima y la revelación dada por la Virgen en Akita, Japón. Será 1/3. Pueden ser 3.000 millones de habitantes en ese entonces, o más, no sé. Y qué privilegio. Y ahora que se ha conocido el aviso, el milagro, el castigo, ya tener los ojos abiertos de decir, no, yo quiero saber más de Dios. Qué oportunidad para evangelizar y decirle a esta gente que entra al milenio, a la era de la paz, al reino de la paz, mira, ahora vamos a hablar del reino de la divina voluntad. Entonces ahí sí va a reinar Cristo como Él quiere, reinar con los suyos, pero del tú al tú, viviendo la misma
voluntad divina y el divino querer, siendo una sola cosa con Él. Entonces, claro, en ese milenio también van a cambiar las cosas, como dice el profeta Isaías. Ya los animalitos ya serán también transformados. Ya no, la víbora ya no verterá el veneno que ahora mata a tantas personas. Las culebras que tienen ese veneno mortal. A propósito, me acuerdo de lo que leía anoche de Laura Montoya, cuando va a un caserío en las selvas orientales de Colombia. Después de atravesar montañas, terrenos fangosos, pantanos, qué mujer más heroica por salvar almas de los indígenas. Y entra ya con su pequeña comitiva, después de atravesar, como digo, montañas, cerros, bueno, una travesía espantosa con lluvias torrenciales, muertas de hambre. Llega a una casita abandonada y ahí vivía una campesina y fue para ella la salvación. Y entonces fueron a calentarse algo y a pedir caridad que les dé de comer alguna cosa a esta pobre señora campesina que era pobre, y les dio también su cuartito para que pernoten esa noche. Y ella que se acuesta al saber al tumbado y 4 culebras ahí que se deslizaban por las paredes, se subían. Bueno, la cosa dice, y le llaman, pero Laura, tranquila, porque era una mujer de Dios, que ella confiaba en el Señor. Y le pregunta a la campesina, ¿y estas culebras qué? No, se llaman las 24 horas. ¿Cómo las 24 horas? Sí, porque una picada de una de las culebras de estas duran 24 horas de vida y mueres. Ella impávida, tranquila, dejan criaturas de Dios venenosas, porque todavía el hombre no hace la voluntad de Dios. Por eso se ha rebelado también el animal contra el hombre. Por eso los leones te devoran, los alacranes te hacen mal. Un tanto animal que ataca al hombre. Pero en esa era de la paz, el reino de la paz, en el milenio, cuando ya venga Cristo, las cosas se transformarán. No solamente el hombre, sino hasta los animales. El niño meterá en el hoyo donde habita la serpiente y no le hará nada. Sí, porque ya habrá una transformación del hombre. Ya vivirá la divina voluntad y entonces jamás le podrá hacer daño. Como ahora, ningún virus, ningún mal puede hacerte daño, como lo afirma, lo confirma Jesús, porque estando con Cristo tiene todos los poderes y recursos y atributos divinos para vencer todo mal, físico, material, espiritual, todo, y hasta el mismo diablo, que es el causante de todos los males. Como el mismo Jesús habla de Judas otra vez, dice, mira, el demonio se metió en Judas y luego me vendió. Sí, porque sin estar unido a Cristo, el diablo nos hace pedazos. Pero si estamos con Cristo unidos, somos superiores al diablo, tenemos más poder del diablo y no nos puede hacer daño. La misma Luisa fue atacada de niña y de joven por el demonio, pero le dio una enseñanza que mientras ella iba adquiriendo la divina voluntad como vida, cómo se iba fortaleciendo esa alma tímida, y después se burlaba del demonio. Hacían ruidos en su camita y en la puerta, hacían ruidos con las uñas y ruidos raros, tratando de perturbar sus éxtasis, sus diálogos con Jesús, sus oraciones. Y ella, sigan gusanos, están pasando el tiempo, gusanitos.
Miren, entonces sí las cosas cambian. En fin, habría tantas cosas que hablarle, Señor, de la divina voluntad, pero con esto poquito que les puedo decir, porque lo estoy viviendo, me falta muchísimo, hermanos. Y ahora esta venida a Ibarra ha sido para mí providencial, porque me ha permitido ahondar más en los escritos de Luisa, seleccionar pasajes para estas charlas y poder seguir con este apostolado mientras Dios me dé vida. Sí, el tiempo sigue su marcha, pero tenemos que seguir adelante hablando de Jesús a tiempo y destiempo, hasta nuestro último fiat, que Dios nos permita decirlo con Él al final de nuestros días. Pero mientras tanto, por favor, sean perseverantes en estas verdades divinas que encierra la doctrina de la divina voluntad. Y vayan siempre escogiendo lo mejor para vuestras vidas. Estos escritos son pasos, pero para llegar a lo mejor. No he querido dejar de lado estos escritos de estos videntes, porque repito, es un proceso y muchas almas todavía no conocen, pero poco a poco irán conociendo. Después de caminar por estos caminitos, tal vez como caminos secundarios, aquí en Ecuador decimos chaquiñanes, pero llegará un día que llegarán a la gran vía, que es el vivir la divina voluntad. Sí, a ese gran camino donde encontrarás la verdad y la vida, que es el mismo Jesús. Que Dios les bendiga y hasta pronto, si Dios quiere.